Bueno, vamos a comenzar. Hoy tenemos a nuestra tercera oradora invitada, es Alejandra Zamora, eh, que aparte de pues, haber salido de la misma universidad, también somos amigos, fue mi profesor. Bueno, yo creo que sí. No, tú fuiste mi auxiliar. Ujú. Eh, ya. Eh, y pues bueno, y mandar un poquito. Así un poco. Bueno, Alejandra es licenciada en Biología de la Universidad del Valle de Guatemala. Luego cursó su doctorado en Ecología Molecular y Genética para la Conservación en 2020 en la Universidad Metropolitana de Manchester. Eh, Luego regresó a Guatemala, ha estado trabajando como catedrática en la Universidad del Valle y también ha integrado distintos grupos de investigación en la universidad. Eh, y pues su trabajo del doctorado y también creo que de maestría también fue, ¿no? Con, fue con pues, genética para la conservación con anfibios y pues hoy tenemos el placer de escuchar un poco de su trabajo. Entonces, te dejo, Alejandra. Sí. Eh, Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a los organizadores por invitarme. Yo estaba hablando ayer con Sergio que qué buenísimo tener este tipo de actividades nuevamente en Guatemala y que une biólogos, ¿verdad? Y que nos une de todas las universidades. Entonces, pues como bien dijo Sergio, mi nombre es Alejandra Zamora, yo soy bióloga de la Universidad del Valle de Guatemala y hoy les voy a contar un poco de lo que he estado trabajando con esta especie, Agalignis moreleti. Entonces, el título de mi charla es Estructuración poblacional y diversidad genética de Agalignis moreleti, y si esta debería estar en preocupación menor. Entonces, vamos a comenzar un poquito porque yo sé que aquí no todos están familiarizados con los anfibios. Yo tengo la costumbre de que voy a estos congresos de herpetólogos, entonces ya solo me pongo a hablar como que todos entendieran lo que estamos hablando, ¿verdad? Es como que yo fuera un congreso de ornitología, no entendería nada. Entonces, hay un declive mundial de anfibios, hay mucha destrucción, hay mucha fragmentación del hábitat, la sobreexplotación es otro problema, el comercio ilegal, porque son especies bastante vistosas, ¿verdad? A las personas les gusta tenerlas en las casas, en peceras. Esto es un gran problema, los pesticidas, el cambio climático y pues también enfermedades infecciosas, ¿verdad? Hay sitios que pues no sé si se ve muy bien por la luz, pero toda la contaminación, todo el cambio climático, los pesticidas que utilizamos día a día, ¿verdad? Están contribuyendo a que estos animales, pues, que estén declinando sus poblaciones rápidamente. Voy a hablar un poquito más de este hongo patógeno porque va a tener relevancia más adelante en la presentación. Entonces, el hongo Batrachopidium dendrobates es un hongo patógeno que ha infectado organismos anfibios alrededor del mundo. Está en todo el mundo. Este lo que hace es que infecta la piel de los anfibios y provoca que haya un desbalance de iones a grandes rasgos, ¿verdad? Y al final pues les da como un ataque cardíaco y sufren problemas respiratorios y pues mueren. En todo el mundo han habido declives poblacionales causados. Hubieron varios en los 80s, en los 90s y también en los años 2000, cuando pues se describió el patógeno en 1998, porque en un principio no se sabía qué estaba pasando. Los investigadores solo encontraban cientos de miles de ranas muertas en un estanque en una noche y no sabíamos qué estaba pasando. Hasta pues que ya describieron el hongo y se le atribuyó a la muerte y al declive poblacional de varias especies. Si se dan cuenta, algunas especies pues declinaron en menos del 20%, pero otras hubo un declive poblacional de más del 90% y algunas incluso se extinguieron. Un ejemplo es el sapo dorado en Costa Rica. Entonces, ahí está. Entonces, solo para que vean aquí un poco también, en Mesoamérica, esta fue una de las áreas más afectadas por este patógeno. Se dan cuenta, alrededor de 60 especies disminuyeron en más del 90%, o sea, las poblaciones declinaron gravemente. Algunas se creen están extintas, no se han declarado todavía, pero no se han visto en vida silvestre y otras se extinguieron completamente. A todo esto sumémosle que no tenemos mucha información de anfibios.
Cuando se hacen las evaluaciones para las categorías de conservación, sabemos mucho de mamíferos, sabemos mucho de aves, pero de anfibios solo se han evaluado el 44.3% de las especies. Y cada vez se están describiendo más especies, pero no conocemos realmente cuál es su estado de conservación. Entonces, esto es todavía otro pero que le tenemos que poner a la preocupación de la conservación de estos organismos. Hoy vamos a hablar un poco de anfibios, pero también vamos a hablar de genética de la conservación. A mí me gusta muchísimo estudiar o tratar de entender problemas ecológicos utilizando genes. Entonces, podemos estudiar biodiversidad como ecosistemas, como especies y a nivel genético también. Usualmente nos enfocamos en las primeras dos, pero es muy importante estudiar la parte genética. Entonces, el héroe del día de hoy, o la heroína del día de hoy, es Agalignis moreleti, la conocida como la rana de Morelet, o la rana de ojos rojos, perdón, de ojos negros, que en realidad son rojos, son como color vino tinto, entonces no son tan rojitos. Aquí les dejo, pues creo que todos, o la gran mayoría, la hemos visto en campo, ¿verdad? Está su distribución, viene desde México, en Veracruz se conocen unas nuevas poblaciones en Oaxaca, hasta llegar hasta la parte de Honduras y El Salvador, pasa por Belice y por Guatemala. Estas las podemos encontrar en pozas, en sitios, en bosques naturales, en bosques no perturbados, pero también se encuentra bastante en casas, en pilas y en sitios perturbados. Entonces vamos a ver un poco de su estado de conservación. Debido a que es una especie muy vistosa, en el 2010 se decidió poner dentro de CITES 2, del listado de CITES 2. Y en 2016 pasó de estar en peligro crítico porque este hongo quitridio que les presenté anteriormente afectaba a las poblaciones e hizo que muchas poblaciones declinaran en México, pero decidieron pasarle a preocupación menor en 2016. ¿Esto por qué? Porque encontraron nuevas poblaciones de la rana en México, creo que eran Guerrero y en Oaxaca, y entonces decidieron, bueno, hay nuevas poblaciones, esto quiere decir que está creciendo. Sin embargo, en el mismo documento en el que le pasan a preocupación menor, ellos dicen que hay que tener mucho cuidado y hay que hacer monitoreos continuos, porque la tendencia poblacional es a declinar. Hay muchas enfermedades, contaminación y fragmentación de hábitat que todavía les está afectando. Entonces eso dejaba como en, pero ¿por qué la bajaron hasta preocupación menor, verdad? E incluso decían, porque uno va a una poza y encuentra 100 individuos en una noche. Sí, tal vez sí. Y yo encontré, lo más que encontré a veces fue 60. Pero esto no quiere decir que la población esté genéticamente sana. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, primero nos fuimos a campo. Nos fuimos, y por aquí está Raquel, que está por ahí, que estuvo presentando su póster ayer. Raquel me ayudó muchísimo en El Salvador. Nos fuimos por toda la distribución, visitamos varios sitios en México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. Sitios históricos, sitios donde nos habían dicho que la habían visto. Algunas veces pues nos pasó en El Salvador que llamamos porque nos queríamos quedar en un hotel y nos dijeron, ah, pero aquí hay una ranita. Y justo ellos tenían una pila abandonada y llena de esas ranas, ¿verdad? Entonces fue un poco de todo, entre bosques pristinos, lindos, como acá en las cuevas en Belice, donde solo se miraba el bosque, 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 habían jaguares, podíamos ver las huellas, mirábamos tucanes, guacamayas y demás, hasta sitios pues donde literal estábamos muestreando en la pila de alguien en una casa. Entonces, nosotros tratamos de ser lo menos invasivos posibles. Se mataban individuos solo, se mataban y colectaban solo cuando era estrictamente necesario para no terminar con un frasco con 60 individuos de una sola población, ¿verdad? Entonces, lo que hacíamos era les tomábamos una muestra de saliva con unos hisopos bastante pequeñitos de rayón y los pesábamos, los medíamos, les tomábamos muestra de la piel también para ver qué estaba sucediendo con estos animalillos. Y pues algunos de los sitios, como les decía, que visitábamos, esto es en Veracruz, se miraban así, esto es la poza donde se encontraban las ranas. Esto es en el sur, aquí en Guatemala, también es una poza. Esto es Honduras, donde todo estaba rodeado de cafetales y atrás de esto había un charco donde vivían las ranas. Y esto es en El Salvador, atrás de la casa de un señor que nos dejaba llegar a muestrear a su casa. Le gustaban mucho los anfibios, entonces a él le gustaba mucho que llegáramos.
Pero como les decía, también iba a lugares como en las cuevas, en Belice, lugares aquí en Guatemala, algunas reservas como Rubel Chaim, pues que el bosque está en buenas condiciones. Entonces, luego de ir, tomar todas nuestras muestras, acumular todos nuestros datos, pues ya nos regresábamos al laboratorio. Parte del laboratorio se hizo entre Guatemala, las extracciones de ADN, y luego nos llevábamos muestras a la Universidad Metropolitana de Manchester. Entonces, lo primero que hicimos, no existían marcadores nucleares para el mismo RLT, no habían microsatélites, entonces lo primero que teníamos que hacer era diseñarlos. Tomamos 8 individuos y secuenciamos su genoma completo utilizando las plataformas de Illumina. Luego utilizamos el script de Python de Pathfinder de Castor en el 2012, porque esto nos permitía utilizar los genomas completos sin tener que ensamblarlos. No teníamos que pasar por todo lo bioinformático de ensamblar los genomas, sino que le podíamos decir, hacíamos el script, ¿verdad? Y eran pues solo líneas y líneas y líneas de códigos, pero le decíamos, quiero que me busque los PALs, porque así le pusieron en el artículo, ¿verdad? Que son los lossy potencialmente amplificables, o los microsatélites, y uno le podía dar diferentes instrucciones al programa. Entre estas está cuántas repeticiones o el tipo de repeticiones y el número de estas. Luego el programa trabaja con Primer 3 y no solo nos dice qué posibles microsatélites hay en el genoma de estas especies, pero nos diseña de una vez los primers. Y entonces nosotros le podíamos decir qué temperatura de anidamiento queríamos, qué extensión, qué longitud, y esto nos permitía o nos daba como resultado un Excel con miles de potenciales microsatélites. De esos microsatélites todavía teníamos que hacer pues un filtrado, ¿verdad? Y del cual obtuvimos utilizables 2.712 posibles microsatélites. Esto lo hacíamos en menos de un mes, ¿sí? Entonces esto revolucionó la forma en que hacíamos microsatélites. Antes se hacía por clonación y se tardaba 3 o 4 meses y todavía había que probarlos en el laboratorio. De estos, obviamente sí, nos tuvimos que meter al laboratorio a probarlos y paramos después con un panel de 24 loci que probamos y después de hacer toda la parte estadística, la parte de alelos nulos, el desequilibrio de ligamiento, nos quedamos con un panel de 18. También utilizamos marcadores mitocondriales, citocromo B y 16S, sobre todo con los cebadores que se han estandarizado desde los 90 para anfibios y reptiles. Y pues luego nos metíamos al laboratorio por horas, días, semanas, y también no voy a hablar mucho de la bioinformática ni de toda la parte metodológica porque ya en varias presentaciones hablaron un poco de esto. Entonces, solo aquí les dejo como ejemplo algunos de los programas que estábamos utilizando, ¿verdad? Mucho R, mucho Harlequin, Mr. Bayes, y creo que la mayoría o algunos ya los conocen. Y pues me peleé con la computadora por muchos días y horas también, fue mi parte menos favorita, pero es importante. Y entonces, ¿qué encontramos? Bueno, primero, fuimos a varios sitios, si se acuerdan del mapa anterior. Desafortunadamente, solo encontramos a la ranita en algunos lugares. Habían sitios históricos a los que íbamos y ya no eran bosque, ya no, estaban completamente quemados. Un lugar era un maizal, por ejemplo. Tuvimos otros problemas, sobre todo en estas áreas donde se ha reportado la especie, que teníamos que tener cuidado. Hay mucho narcotráfico en el área, entonces teníamos que tener mucho cuidado, no nos dejaban ir o no nos querían acompañar, y entonces preferíamos no ir. Esto nos pasó mucho en México, sobre todo en Veracruz también, que nos decían, pero ¿por qué quieren salir de noche, verdad? No nos entendían. Que queríamos ir a ver una rana, pero obviamente por razones de seguridad evitamos muchísimos lugares, sí, muchísimos lugares, y pues solo acá las pudimos encontrar. Fuimos a muchas áreas aquí en Honduras, que esto era lo más preocupante, y ya no había bosque, o simplemente ya no estaban las ranas. En este sitio encontramos hasta 60, lo que les había contado en una sola noche, pero vivían en una mini pocita. Entonces, este cuadro está un poco denso, pero solo para que tengan un poco la idea, cuando obtuvimos los valores de diversidad,
con microsatélites. Teníamos 451 muestras de 19 sitios. Solo hice los análisis de microsatélites en los sitios donde tenía por lo menos más de 10 individuos. Porque así como, por ejemplo, acá, que encontré hasta 60 en una noche, habían sitios en algunos lados en el sur donde solo encontrábamos 5 o donde solo encontrábamos huevos, y obviamente pues todos son genéticamente iguales, entonces no podíamos utilizarlos en el análisis. De esto solo quiero que se fijen un poquito en los valores tan pequeños del número de alelos y la riqueza alélica. En general, la riqueza alélica y el número de alelos está bastante baja, números de heterocigosidad observada bastante bajos en la mayoría de las poblaciones. Habían algunos, como Najá, que es en la selva Lacandona, en México, las cuevas en Belice, que también está muy protegido, y algunas fincas en el norte, cerca de Altagrapas, aquí en Guatemala, que tenían valores un poco más altos. Y esto fluctuó bastante, pero en general la diversidad sí es bastante baja. Entonces, aquí estamos hablando de un organismo al cual lo pasaron de peligro crítico a preocupación menor, porque hay muchos individuos. Y sí los hay, pero no son genéticamente diversos, ¿sí? Los valores de endogamia no los puse aquí, pero también eran bastante altos en la mayoría de los casos. Ahora, cuando hablamos, esto es diversidad genética, pero también podemos hablar de diferenciación genética entre poblaciones. Y perdónenme mis colores, pero es que así se miraba bien. Entonces, tenemos el índice del FST, que lo obtuvimos para microsatélites y para marcadores nucleares también. Cuando tenemos una diferencia de 0 a 0.5, la diferenciación genética es poca. Cuando ya sube de 0.05 a 0.15, es moderada. De 0.15 a 0.25 ya podemos hablar de una gran diferenciación entre dos poblaciones, y más de 0.25 es una gran diferenciación genética. Si se dan cuenta, en verde, la mayoría de las poblaciones, entre ellas, tienen una gran diferenciación genética. Aquí estamos encontrando que están estructuradas y que no hay flujo genético entre ellas, ¿sí? Incluso algunas que están cercanas tienen números de diversidad genética bastante grandes. Por ejemplo, aquí en los Tarrales, en los Andes, estamos viendo que hay mucha separación entre los diferentes lugares donde muestramos. Entonces queríamos ver cómo se miraba esto en términos de estructura. Hicimos un DAPC usando AGenet en R, y pudimos encontrar que inmediatamente teníamos 3 clústeres separados, ¿verdad? Aquí, en estos dos, podíamos ver que habían poblaciones, le llamamos del Pacífico, y poblaciones del Atlántico. Estas son las del Pacífico y estas son las del Atlántico. En todos los países, ¿verdad? Aquí se incluían todos los países, pero teníamos estas poblaciones aquí separadas de México, que son las de Veracruz. Luego, cuando le hicimos suma a esta parte de los gráficos, cuando solo los analizamos por separado, nos dimos cuenta que en el Pacífico también había una separación entre las diferentes, digamos, los sitios de muestreo, ¿verdad? Tenemos a Guatemala, tenemos aquí en El Salvador, todavía se guardan cierta similitud. Estos sitios pues están más pegados a México, pero aún así se parecen más a las ranas del Salvador. Y México sí está por su lado, ¿sí? México, aquí los cacaos, las ranas literal vivían bajo una carretera, en una toma de agua de las personas, ¿verdad? Y cuando miramos el Atlántico, aquí vemos mucha más conectividad. En general, se conectan mejor las poblaciones, y solamente unas poblaciones de Chiapas están como más aisladas. Hicimos gráficos de structure, análisis de Lea, para ver si seguíamos obteniendo los mismos patrones, y efectivamente esto fue lo que encontramos también, que las poblaciones del Pacífico son genéticamente diferentes a las poblaciones del Atlántico, y las del Atlántico están un poco más mezcladas. Y Veracruz sí está por su lado, ¿verdad? Al igual que acá podemos ver, todas estas en azul son del sur, son del Pacífico. Las que están en rojo son las de acá, de esta área del Atlántico, y esto es Veracruz. Es lo primero que pensamos. Bueno, es aislamiento por distancia, ¿verdad? Es una especie que tiene una distribución bastante larga, va desde México hasta Honduras, y entonces posiblemente es la distancia lo que nos está tratando de explicar esta estructuración. Hicimos un análisis de IBD, hicimos los test de Mantel, y cuando hicimos el gráfico, esto fue lo que resultó.
no es significativo. Es decir, las diferencias genéticas que estamos viendo acá no tienen nada que ver con la distancia geográfica, ¿sí? Pero entonces, ¿qué está pasando? Porque al principio incluso dijimos, bueno, viven en una fosa, tal vez es lógico que no se estén interconectando. Pero hablando con personas en Belice, me estaban diciendo que ellos una vez le habían puesto mini radios a las Agalignis calídreas, y después ya no las encontraban. Ellos creían que se iban a quedar en las pozas cercanas y simplemente ya nunca las pudieron encontrar, ni el radio ni a la rana. Es decir, sí se pueden mover cuando hay bosque en buen estado. Hicimos redes de haplotipos utilizando ya los genes mitocondriales. Con genes mitocondriales encontramos 3 clústeres, ¿sí? Perdón, un clúster extra. Encontramos uno de chaparrojo que se había notado un poco con microsatélites, pero solo para recordar, los microsatélites son marcadores que nos van a dar información más reciente sobre un evento. Los genes mitocondriales nos van a dar información un poco más atrás, ¿verdad? En el tiempo. Y además, por la forma en que se heredan los genes mitocondriales, por el número efectivo poblacional, estos van a ser más sensibles a efectos demográficos. Y entonces tenemos nuevamente el Atlántico acá, el Pacífico en amarillo, Veracruz, como siempre, por su lado, y Chiapas aquí de rojo, ¿sí? Esto es para citocromo B. En 16S sí se separó mejor Veracruz, Pacífico y Atlántico, pero Chiapas nos quedó compartiendo este haplotipo. ¿Qué podemos ver acá? Primero, bueno, la separación de la que ya hemos hablado, pero también podemos ver la poca diversidad que hay. En todo el Pacífico, en todas las poblaciones a las que fuimos, y aquí ya incluimos más poblaciones porque se pueden utilizar menos individuos con genes mitocondriales. Para citocromo B solo hay 3 haplotipos en todo el Pacífico. Esto incluye México, El Salvador y Guatemala. O sea, no es nada, ¿verdad? Tenemos aquí en el Atlántico, pues ya está un poquito mejor, ya hay como más conectividad, pero no es algo que esperábamos para todas las poblaciones que muestramos. Veracruz sí solo tiene un haplotipo y pues Chiapas tiene un poquito más. Y aquí nuevamente para 16S, para el Pacífico solo tiene 3 haplotipos. Entonces, vamos con alta estructuración, baja diversidad genética, pero sigue en preocupación menor. Entonces después nos fuimos a hacer toda la parte de filogenética y encontramos el mismo patrón, ¿verdad? Este es un árbol de máxima, de Mr. Bayes, de estadística bayesiana, en el cual también podemos ver la división entre el Atlántico, el Pacífico, que son las divisiones más grandes, y cómo Veracruz y Chiapas también van formando sus propias ramificaciones, ¿verdad? Lo vemos con métodos de distancia, también vimos los mismos valores. Entonces, bueno, dijimos calculemos la diferenciación genética, pero en lugar de utilizar cada una de las poblaciones por separado, utilicemos estos 4 clústeres, ¿verdad? Atlántico, Veracruz, Chiapas y Pacífico. Y entonces hicimos eso. Y si se dan cuenta, si se acuerdan, mientras más nos acercábamos a uno, más diferentes genéticamente eran las poblaciones. Nuevamente, el gen mitocondrial va a estar más afectado por eventos demográficos, por eventos de división, por la forma en que se hereda, pero los valores son realmente altos, ¿sí? Cuando los comparamos entre estos 4, ¿cuatro clusters o 4 esos? Luego, y disculpen, mi mapa no están tan bonitos como los de Rosalía ayer, porque no se me da, pero tenemos las divisiones geográficas, ¿verdad? Las divisiones que podemos ver biogeográficas, que empezamos a creer que pueden estar causando estas separaciones. Pues tenemos el Istmo de Tehuantepec. No teníamos muestras de aquí, entonces teníamos la duda porque nuevamente no nos dejaron ir. Tenemos la Sierra Madre de Chiapas, separando estas poblaciones aquí en Chiapas. Estas están en parte de estas poblaciones, viven en áreas protegidas, que son como áreas educativas de la UNAM. Tenemos todo lo del Atlántico aquí por la falla del Motagua Polochic, ¿verdad? Entonces, pero esto no es todo. Hace poquito, me reuní con Eric Smith, que él es biólogo guatemalteco, él trabaja en la Universidad de Texas en Arlington, y entonces él me dijo, yo tengo más tejido, podemos terminar de complementar qué está pasando en México. Entonces vino mi individuo, compañero ahora, pero fue mi estudiante en la licenciatura,
Francisco Herrarte, y necesitaba una tesis, y pues le dije, mira, tengo todas estas muestras que necesito que alguien secuencie, necesito que alguien haga árboles nuevos y que revise qué está pasando en México. Entonces, no, tomó más muestras, tanto de Guatemala como de México. Él está haciendo morfometría también, él midió muchísimas ranas y está haciendo varios estadísticos con esto, pero aquí nos enfocamos en la parte genética, en lo que él encontró, pues nuevamente los clústeres, el Atlántico, Chiapas, Veracruz y Pacífico, pero si se dan cuenta, hay algo aquí que no sabemos qué estaba pasando. Y efectivamente eran las muestras de Guerrero, es decir, del otro lado de la vertiente en México. Entonces aquí estamos encontrando que hay, y tienen el 100% de soporte el nodo, hay una nueva separación. Entonces, pues está por aquí. Este es un mapa de la tesis de él, de Herrarte. Y entonces encontramos que tanto estas como estas ni siquiera tienen similitudes genéticas. Y podemos ver pues cómo geográficamente se van separando los diferentes clústeres. Nuevamente, algunos debidos a barreras biogeográficas y a eventos que han pasado durante la formación de toda la geografía. Él también obtuvo los valores de FST, de diferenciación genética, tanto de citocromo B como de 16S, pero ya lo hizo agregando este clúster de Guerrero, ¿sí? Y como se dan cuenta, nuevamente los valores son bastante altos. Los valores de diferenciación son bastante altos. Entonces, pero falta un poquito más de rompecabezas. No hicimos solo la genética como tal, sino que también queríamos ver qué estaba pasando en su ecología. Entonces, en algunos sitios aquí en Guatemala colectamos muestras para entender cómo estaba fluctuando el microbioma de estos organismos. Sabemos que el microbioma está afectado o puede ser afectado en su diversidad por el hospedero, el microhábitat, la biogeografía, el clima, enfermedades, ¿verdad? Hay muchos factores que pueden cambiar el microbioma de un anfibio. Y entonces aquí a mí lo que me interesaba era ver qué estaba pasando entre el BD y el microbioma, ¿verdad? ¿Qué situación teníamos aquí en Guatemala? Entonces, luego pues de ver toda la genética, pero antes de eso, nosotros ya sabíamos que había BD en Belice, ya se había reportado, ya se habían reportado renacuajos con malformaciones en El Salvador, en México, incluso cuando empezaron todos estos muestreos, en el 2004, encontraron poblaciones que estaban en gran peligro por los niveles de quitrido que tenían en su piel. Y entonces me pasé. Fuimos a estas fincas, a estos sitios protegidos. Las que están en rojo son las que están un poquito más perturbadas. Los sitios, el 1 y el 3, están un poco más cuidados, ¿verdad? Son reservas protegidas o que los dueños se preocupan un poco más. Nuevamente tomamos muestras con hisopos para evitar lastimar a cualquier individuo. Íbamos por todos lados con nuestro tanque de nitrógeno líquido, las llevábamos a -80 y hicimos dos cosas. Con esta muestra preparamos librerías para determinar la diversidad de bacterias en la piel de estos anfibios, pero también tratamos de identificar qué anfibios estaban enfermos con el hongo quitrídeo, y esto lo hicimos con PCR en tiempo real. Nuevamente, regreso al análisis de datos, ¿verdad? El análisis de laboratorio, utilizamos muchos programas estadísticos y nuevamente me peleé con la computadora por varios días, pero cuando finalmente obtuvimos resultados, pudimos ver varias cosas. Primero, la familia de Caligenaceae es bastante importante porque filogenéticamente hablando, las agalignis de Centroamérica, en los lugares donde se ha hecho este estudio de metagenética, han encontrado que todas las agalignis en Centroamérica tienen estas bacterias. O sea, es algo que se comparte filogenéticamente. Otra cosa que nos alegraba era que otra familia que era, pues, estaba bien presente en los datos eran las pseudomonas, las pseudomonáceas, que ya se sabe que estas son capaces de inhibir al hongo quitrídeo, ¿sí? Entonces, pues esto era como un respiro también, que tienen una buena microbiota.
Cuando tomábamos a los individuos y los dividíamos por los que estaban enfermos y los que no, perdón, los que no estaban enfermos y los que sí estaban enfermos, podíamos ver que la diversidad, los índices de Shannon y Simpson eran completamente diferentes, eran significativamente diferentes. Había mucha más diversidad en términos de riqueza y uniformidad cuando las ranas no estaban enfermas. Entonces, pues bien, están sobreviviendo, pero su diversidad bacteriana ha bajado relativamente. Y cuando hacemos las distancias de UniFrac, que aquí estamos viendo, toma en cuenta las comunidades bacterianas, pero toma en cuenta cuáles están presentes y cuáles no están presentes dentro de los datos. Y podemos ver que cuando las ranas estaban enfermas, aquí los puntos verdes, los positivos, estos se agrupan mejor, ¿verdad? Es decir, las bacterias que están presentes o ausentes están más relacionadas con la enfermedad. Y cuando hacemos el índice de Jacquard, también podemos ver que se agrupan acá, ¿verdad? Lo vemos en uno de estos gráficos cuando hacemos la abundancia de bacterias en los diferentes sitios, en las ranas que no están enfermas y las que sí están enfermas, podemos ver que la abundancia, pues hay más diversidad, ¿verdad? En términos de bacterias, de familias de bacterias, cuando están sanas. Cuando están enfermas hay algunas que dominan el microbioma de estos anfibios. Y entonces esto es algo preocupante, ¿sí? Es preocupante porque no sabemos qué puede pasar con estos animales si entra otra enfermedad. No tenemos idea qué está pasando en Guatemala con B. salamandriborans y tampoco sabemos si hay ranavirus, por ejemplo. Hay algunos intentos de verlo, pero pues no conocemos realmente qué está pasando. Entonces, para ir resumiendo, ¿qué problemas tiene Alignis moreleti? Su hábitat está fragmentado y está completamente destruido. Muchas viven, como les decía, en pilas, en jardines, atrás de casas. Tiene una baja diversidad genética, ya les mostré tanto con genes nucleares como con genes mitocondriales, que la diversidad genética de estas poblaciones es bastante baja. Hay una alta estructuración, están muy separadas las poblaciones y casi no hay. Intentamos hacer un análisis de migración y un análisis de conectividad genética y solo nos salían puntos diferentes, o sea, ni siquiera se trataban de conectar, están completamente aisladas. No todas, ¿verdad? Las del Atlántico sí están un poco más conectadas. Hay presencia de enfermedades y hay una pues baja diversidad del microbioma si estas están infectadas con BD. Entonces, son varios problemas los que enfrenta esta especie, ¿sí? Y algo importante, incluir genética en programas de conservación, ¿sí? En este momento nos están diciendo que porque hay nuevas poblaciones debería ser preocupación menor. Y pues les dejo ahí la duda. Si ustedes creen que todavía debería estar dentro de preocupación menor o le deberíamos de dar una categoría un poco más conservada, pues para cuidarla mejor. Y les dejo aquí, le pedí un programa de inteligencia artificial que me dibujaron a Galignis y esto fue lo que dibujó. Entonces, para que miren cómo son todavía esos programas. Y obviamente nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda de un montón de personas. Estoy segura que dejé afuera a más de alguien, siempre me pasa. Richard Preciosi fue mi jefe medio mi jefe durante la maestría, el doctorado, y pues todavía colaboramos. Excelente persona, Liliana Solano. Ella es colombiana, pero ella empezó a trabajar con Alignis calidrias aquí en Centroamérica, entonces ella tiene muchos datos de calidrias y pues fue la que me inspiró porque cuando ella estaba terminando el doctorado, yo estaba en la maestría, entonces era como, ella me enseñaba a dónde iba por todo Guate. Raquel Alvarado, que está ahí atrás también, gracias, porque si no, no lo hubiera logrado en El Salvador. Todas las personas de Honduras, Eric López, que es un gran amigo y siempre me anda acompañando al campo, Francisco Herrarte, mi estudiante, y todas las personas de México también, Luis Caloca, Uri García, ay, me pasé, Eric Smith, y todas las organizaciones que estuvieron a lo largo de la investigación. Y bueno, y le seguimos agregando datos, eso es lo peor. Uri me mandó unas muestras hace unos días y esto sí. Entonces, muchísimas gracias, les dejo mis contactos, mis correos acá y no sé si alguien tiene alguna duda. Gracias. No sé si hay preguntas. Hay preguntas si mandaron preguntas. Ah, para que se escuchen Zoom.
Tengo dos preguntas. Una es la relación que dice con BD y el cerebro. Ajá, ¿Es intensidad? sí. Pues no solamente la relación de la intensidad y el cerebro. Bueno, solo para que escuchen el Zoom, acá me están preguntando si medí la intensidad de las muestras de BD. Sí la medí, o sea, como lo hacemos con PCR en tiempo real, ¿verdad? Pero todas las infecciones eran bajas, de hecho, eran bajas, pero sí estaban positivos. Entonces, también eso, ¿verdad? La infección se está manteniendo baja, pero cuando ya lo ves a nivel de microbioma, sí está afectando. Y no tiene que ser precisamente el BD el que vuelva a infectar. Pueden ser cualquier otra cosa que le pase a la rana, su sistema inmune está bajo. Y es una pregunta de la pregunta que dicen a veces, yo creo que no de la parte de genética. Sí, estas muestras, ya vamos a regresar. Acá me voy a ir hasta adelante. Creo que no puede tan rápido, ¿verdad? No sé. Pero estas, creo que aquí. Ajá, son de estos sitios, o sea, sí puedo ver genéticamente qué está pasando en estos sitios, ¿sí? En dos, la diversidad genética está súper baja, en otros está un poco mejor preservada. Pero sí, también, eso es otro problema, están enfermas, tienen bajo microbioma y tienen baja diversidad Sí, genética. de la diversidad genética. No lo he medido como tal, es decir, no me he sentado a ver ya estadísticamente a sentarme, pero sí, realmente incluso habían más individuos enfermos en los sitios más fragmentados y con menor diversidad genética. Un poquito de diversidad. Sí, Gracias. gracias. Otra pregunta. Estoy encantado con el libro. Yo tengo la pregunta de, pues, usamos los datos para para medidas, pues, no complejo, no sobre todo, no sé si esta parte de la norma se puede aplicar a las formas de a nosotros. Sí. Bueno, una cosa que no van a decir, no, pero Me están preguntando qué chistoso, qué tanto afecta el swab, la técnica de swab para los anfibios. Entonces, sí, es algo que puede estresar y obviamente estás manipulando al animal. Entonces, nosotros tratamos de agarrar, suaviar y al nitrógeno líquido directo. Porque, pues sí, obviamente después les tenemos que tomar muestras de saliva y demás, pero estarlos metiendo en la bolsa y todo. Entonces, en la misma noche nosotros colectábamos todo. ¿Por qué también? Porque cuando estás trabajando con microbiomas, tú estás tomando una fotografía de lo que está pasando en ese momento. Entonces, querés tomar la muestra lo más rápido posible y se hacía estandarizado. Se hacía estandarizado en ciertas partes del vientre y de los flancos, de las manos, y todas las ranas pues se suavieron exactamente igual, pero sí se hacía lo más rápido posible para evitar que el estrés pues cambiara algunos datos. no sé si hay. Digamos, estamos viendo que la nivel de conocimiento tiene una dimensión un poco baja, y pues también está como pensando en el tema qué medidas de conservación de tu trabajo. Bueno, primero que se trabajara como en conjunto, porque muchas veces cuando se hacen estos programas con UICN y demás, o sea, una rana o una especie no va a respetar fronteras, ¿verdad? Está tanto en México, en Belice y demás. Entonces, por ejemplo, yo sé que cuando se pasó a preocupación menor fue que, por ejemplo, en Belice, pues miraban que las poblaciones estaban muy bien, pero eso estaba pasando a nivel nacional, ¿verdad? Si nos íbamos a Honduras, que la experiencia era completamente diferente. Entonces, sí, trabajar en forma conjunta, tomar en cuenta todos los datos y sí, como que ya hicimos el logbook porque ellos tienen en París, tienen las poblaciones captivas de esta rana y también están tratando de suplementarlas genéticamente para que no haya ningún problema. Entonces ya se están escribiendo toda la parte de conservación ex situ, ya se escribió y pues ahora nos toca terminar con México para ya que dar toda esta información y que ya la conservación se pueda dar de forma más informada, ¿verdad? Algunos lugares lo que hacen con algunas abelignis es que van a poner pozas falsas, por ejemplo, para que las ranas se puedan ir moviendo entre lo que queda de bosque,
Lo malo con esto es que a veces a algunas personas no les gusta por el dengue o por las enfermedades transmitidas por insectos, ¿verdad? Entonces es un poco complicado, no siempre es fácil, pero sí hay formas de mitigar esto, ¿verdad? Y lo de siempre, ¿verdad? Que lavemos nuestras botas cuando regresemos de campo, siempre, no importa dónde vayan, siempre laven sus botas. Y digamos, eventualmente a futuro digamos, explorar un poco más en las consecuencias o unas coberturas más ampliadas o que con las actividades. Con estos ya hemos encontrado bastante resolución porque hicimos tanto nuclear como mitocondrial. Sí nos gustaría un montón, pero pues han habido varios movimientos. Mi jefe ya no está en Manchester, ahora está en el sur de Inglaterra, entonces estamos todos por todos lados ya. Creemos que con la información que entre de México y ya terminando esos árboles vamos a tener algo bueno para ya decidir cómo dividir a las unidades de conservación, ¿verdad? Y estamos haciendo toda la parte, Francisco está haciendo toda la parte, ¿qué? Morfológica. Y entonces ya vamos a tener una idea más si deberíamos de hacer ciertas divisiones a nivel, pues ya especies, subespecies o más. Yo hace pensado que quizás un análisis objetivo de evidencia evolutiva, quitar la ubicación en la serie como más así. Como análisis de BEAST. Perdón, no entendí mucho. Sí, sí, es otra cosa que tenemos que queremos agregar todo lo de BIS para datar también hace cuánto se dividieron estos grupos. Creo que esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Hace cuánto se dividieron los diferentes clústeres, los diferentes linajes, ¿verdad? Para ir ya teniendo el rompecabezas más formadito. Pero como les digo, todavía estamos analizando las muestras de México y que en algunos lugares sí no pudimos ir y que tenemos estos vacíos. Acá, por ejemplo, en esta parte de Honduras, pues no, definitivamente no pudimos pasar y entonces estamos asumiendo que son bastante similares las poblaciones. Pero sí, sí, viene en proceso todo. Yo te quiero agradecer por el tiempo. No me gusta hablar en público. Entonces, probablemente Hay que hacerlo, hay que hacerlo. y muy lindo tu trabajo. Gracias. No, nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Gracias, entonces, y podemos contar